Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes que están conectados a este estudio de Josué verso a verso. El día de hoy cerramos esta segunda parte de Josué, al cual hemos denominado la repartición, ¿no? O la distribución de tierras, con el capítulo 21. Luego nos quedarán solo dos capítulos nada más ya, donde veremos la exhortación o la conclusión del libro, una exhortación en la que Josué va a estar haciendo al pueblo. Pero bueno, primero cerremos con este capítulo 21 que trata sobre la repartición. Bien, contexto al texto. Hasta este momento hemos visto de que ya las 12 tribus han recibido su herencia, es decir, las 12 tribus han recibido las tierras que Dios les ha prometido. Y en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 20, vimos cómo es que también se establecieron lugares de refugio, ¿no? Estos lugares de refugio que se establecieron en todo el Israel, en distintos pueblos, de una manera estratégica, que era exclusivamente para aquellas personas que cometieran homicidio involuntario o homicidio por accidente, ¿no? Es decir, producto de un accidente podías de pronto dañar a tu prójimo o dañar a tu vecino o quitarle la vida, ¿no? Pero producto de un accidente, qué sé yo, ¿no? Cortando un monte y de pronto el monte le caía encima, ¿no? Cosas como esas, ¿no? O el hacha salía, cortando un árbol, ¿no? Y de pronto el árbol le caía encima, o de pronto el hacha salía volando y accidentalmente caía a alguien. Tantas cosas podrían haber pasado, pero Dios ha previsto de estos lugares de refugio para que cuando estas personas cometieran este tipo de homicidio involuntario, se refugia en este lugar hasta esperar que los ancianos hagan juicio y de pronto si era declarado inocente, vamos a llamarlo así, ellos se quedaban en ese lugar de refugio, ¿no? Pero si es que se comprobaba que era un homicidio premeditado, de pronto lo soltaban y de pronto venía el vengador de la familia del afectado o del difunto y le quitaba la vida, ¿no? A esta persona. Después de eso, pero bueno, ¿de qué nos enseñaba ese capítulo? Nos enseñaba que así como Dios proveyó de estos lugares de refugio para este tipo de personas, eh, podemos ver también que estos lugares de refugio eran una sombra o un anticipo de lo que Jesucristo iba a hacer para la humanidad, ¿no? Ciertamente nosotros cuando pecamos no pecamos accidentalmente, pecamos a sabiendas, pero entonces en Jesús encontramos refugio, ¿no? En quien es el que ha pagado, dice, por nuestros pecados. Él tiene siempre la puerta abierta para poder encontrar refugio en Él. El camino ya está trazado hacia Jesús, no hay, es el Evangelio, no hay más vuelta que darle. Y eso es lo que Dios ha dispuesto, ¿no? No es a la manera del hombre, sino como Dios ha dispuesto. Bueno, después de haber visto ese capítulo entonces 20, donde hemos aprendido de los lugares de refugio, el día de hoy vamos a ver que faltaba todavía una tribu que no había recibido herencia. Y tú te preguntarás, ¿cómo que si usted acaba de decir hace un momento que ya las 12 tribus han recibido tierras, ¿no? Es que en realidad, si somos estrictos con la narrativa, nos vamos a dar cuenta que en realidad eran 13 tribus, ya que de José, ¿no? Se duplicó, vamos a entenderlo así, salieron dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ambos recibieron la bendición del abuelo o del patriarca Jacob, ¿no? Cuando él ora, no ora por José, sino ora por sus dos nietos, ¿no? Por tanto por Manasés como por Efraín. Y de ahí en adelante vemos de que cuando de pronto se hacían el conteo de tribus, se realizaban a estas dos como independientes, ¿no? En algunos momentos dice los hijos de José, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, pero a ambos los consideran como tribus independientes, vamos a verlo. De ser así, entonces aumentó una tribu, porque Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Entonces, si de José salen dos, es decir, estos dos nietos, entonces serían 13 tribus. Ahora, hasta este momento, en la repartición que hemos visto aquí en el libro de Josué, hemos visto que ya las 12 tribus han recibido su herencia. Entonces, ¿qué tribu es el que aún no tiene herencia? Vemos que desde el momento que Dios anticipó la tierra prometida o la herencia que ellos iban a recibir, incluso estando Moisés vivo, Dios de alguna manera, a través de Moisés, eh, mencionó estas 12 tribus vamos a decirlo así, como receptores de esta herencia, pero también mencionó una tribu más, la que no hasta el momento no ha recibido, que es la tribu de Leví.
Y cuando lo menciona diciendo, ¿no? Que Jehová es la herencia de Leví. ¿Por qué? Porque ellos iban a realizar un trabajo especial, ¿o no? Un ministerio, un trabajo, una labor especial, a diferencia de las demás tribus. Ellos se iban a encargar de la administración, es decir, del servicio en el santuario, en el tabernáculo, ¿no? Entonces ellos eran los encargados, ¿no? Es más, vamos a ver que estaban divididos en tres familias: los coatitas, los gersonitas y los merabitas, ¿no? Todos descendientes de la tribu de Leví. Y que cada familia incluso tenía una labor que cumplir, ¿no? En el traslado del tabernáculo, sobre todo en el desierto, ¿no? Donde el tabernáculo estaba en constante movimiento. Algunos se encargaban de ciertos utensilios, otros bueno, luego lo vamos a explicar, pero estaban divididos en tres familias, ¿no? Y justamente este capítulo trata de eso, ¿no? De cómo es que se llegó a dar, no se le llega a dar tierras, sino tú dirías, no, ya, Jehová es su herencia, pero ellos, ¿dónde van a vivir? ¿No? Ahora, no todos vivían en el tabernáculo, porque no todos eran sacerdotes, no todos eran, no todos cumplían el rol de sacerdocio, ¿no? Entonces, ¿qué hay de las mujeres? Uno podría decir, ¿no? ¿Qué hay de los hijos? Entonces, para eso Dios ha provisto lo siguiente, ¿no? Ha provisto en cada tribu para que les den una ciudad, un cierto espacio para que ellos tengan sus viviendas. Pero estas viviendas no le iban a pertenecer a ellos, solamente ellos iban a habitar en esos lugares. Al mismo tiempo, vamos a ver que esta estrategia que Dios usa de que cada tribu le otorgue un lugar para que los de la tribu de Leví puedan habitar en esos lugares, al mismo tiempo, Dios lo que está haciendo es de que sus sacerdotes o esta tribu de Leví que de pronto está dedicada al servicio en el tabernáculo esté dispersa por todo el reino, ¿no? Ya que ellos no solamente presentaban sacrificios, sino también tenían una labor de enseñar la palabra de Dios. Y es interesante, ¿no? Porque vamos a ver que entonces todas las tribus de alguna manera van a tener el privilegio de tener cerca a ellos a los hermanos o a los de la tribu de Leví, ¿no? Entonces vamos a dar lectura del 1 al 3 para ver cómo es que los jefes de las tribus de Leví piden lo que Dios les había prometido, ¿no? Verso 1 al 3 dice: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar. ¿Quién era Eleazar? El hijo de Aarón, ¿no es cierto? A Josué, hijo de Nun, quien era el encargado, el sucesor de Moisés y quien estaba haciendo el reparto, ¿no? Juntamente con Eleazar. Y a los cabezas de los padres de las tribus de Israel. Aquí vemos representado a las 12 tribus con sus jefes, con sus cabezas, ¿no? Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán. Ya habíamos aclarado con capítulos atrás de que para este momento el centro de mando, el tabernáculo, todo estaba en Silo, ¿no? No estaba en Jerusalén aún. Años más adelante, vamos a ver cómo es que se mueve a Jerusalén, ¿no? Pero dicen algunos entendidos que aproximadamente 300 a 350 años estuvo el tabernáculo levantado ahí en Silo, ¿no? Desde el momento que ellos toman la tierra prometida, ¿no? Y ya más adelante se va a mover el tabernáculo a ese lugar. Dice, y hablaron en Silo a la tierra de Canaán, dice, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar. Recuerda que ellos no están pidiendo tierras, no están pidiendo montes, simplemente están pidiendo unas ciudades donde habitar. Dice, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová. Dice, ¿no? Conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces vamos a ver de que ciertamente los hijos de Israel, mejor dicho, los jefes de las tribus, mismo Josué, mismo Eleazar, estaban de acuerdo con esta petición, ¿no? Primero, veamos que ellos no están pidiendo, diciendo, oye, ustedes tienen y nosotros no tenemos. En ningún momento están apelando a la justicia humana. Ellos están apelando a lo que Dios había prometido. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos no están de pronto reaccionando y viendo, ustedes sí tienen, yo no tengo, sino ellos están diciendo, entonces los hijos, dice, vinieron y están diciendo, conforme Jehová mandó por medio de Moisés, que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Qué interesante es que cuando de pronto nosotros anhelamos una bendición, anhelamos o tenemos una necesidad, acudamos a Dios diciendo, Señor,
tu palabra dice, ¿no? Y no tanto diciendo, Señor, ¿por qué él sí tiene y yo no? Porque eso más suena a reclamo que a confianza o fe en Dios. Ellos con esta expresión están manifestando su confianza en lo que Dios había dicho años atrás. ¿A quién? A Moisés. Entonces te das cuenta, de esta porción podemos de pronto aprender eso, ¿no? La importancia de cómo acudir a Dios, ¿no? Que cuando acudamos a Dios siempre sea con esa reverencia, decir, Señor, tu palabra dice, ¿no? Y Dios va a ser fiel a su palabra. Pero si su palabra no dice, entonces ni le pidas, ¿no? O sea, Señor, tu palabra dice que me vas a dar una casa en Miraflores. Bueno, su palabra no dice eso, ¿no? No dice eso. Puedes pedir, tu palabra dice, ¿no? Que, qué sé yo, em, que en ti son benditas todas las naciones y yo oro por mi familiar para que pueda conocerte. Estás pidiendo algo bíblico, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, aprendamos a acudir a Dios siempre manteniendo nuestro lugar y sabiendo quién es Él, ¿no? Más que por reacción o por comparación con otros. Bien, entonces del verso 4 al 8 vamos a ver cómo es que se le designa entonces ciudades a según estas tres familias por el cual estaba conformada la tribu de Leví, ¿no? Que está conformada por tres familias. ¿Cuáles son? Los coatitas, los gersonitas y los meraritas, ¿no? Es decir, los hijos de Coat, los hijos de Gerson y los hijos de Merari, ¿no? Entonces, bien, verso 4 al 5 dice, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas obtuvieron, aquí una aclaración, los hijos de Aarón eran de la familia de los coatitas también, ¿ya? Bien. Y la suerte cayó sobre la familia de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Básicamente vemos entonces acá qué porción le está tocando a los coatitas, ¿no? Y a los hijos de Aarón, que son de la misma familia, ¿correcto? Los hijos de Aarón era de la familia de los coatitas, entonces ahí hace una especie de redundancia, ¿no? Y también aclara en el verso 5, y los otros hijos de Coat obtuvieron sus 10 tribus. Ahora, es interesante porque dice los de la familia de los coatitas y los hijos de Aarón. Aarón, ¿quién era? El sumo sacerdote. Su hijo fue Eleazar. Ahora, Eleazar tuvo más hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es interesante lo siguiente. Si tú te das cuenta, a ellos dice les toca en las ciudades, en la tribu de Judá, en la tribu de Simeón y en la tribu de Benjamín. Si esto nosotros de pronto lo ubicamos en un mapa, esto se encuentra en el centro de todo el territorio de Israel. Es más, más adelante, la ciudad de Jerusalén se va a encontrar dentro de la tribu de Judá y parte va a ser también con la tribu de Benjamín. Lo otro, la tribu de Simeón, lo que le tocó a la tribu de Simeón también está dentro de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Que era como una tribu dentro de otra tribu. Entonces es interesante, ¿sabes por qué? Porque los descendientes de Aarón de pronto se quedaron habitando bien cerca a donde más adelante se iba a encontrar el tabernáculo y, por qué no decir, donde más adelante se iba a levantar el templo y que iba, lógicamente, a tener una duración de muchos años, ¿no? Entonces, es interesante que desde aquí ya vemos cómo es que tocó por suerte, dice, pero nosotros entendemos que este tocó por suerte es porque Dios así lo estaba determinando, ¿no? Porque estaban consultando a Dios. Entonces, aunque quizás aquí uno podría decir, pero ellos mejor, una estrategia humana podría ser que ellos se vayan mejor y habiten allá por donde se encontraba el tabernáculo momentáneamente, ¿se acuerdan? En, en Silo, ¿no? Podría uno decir, oye, pero mira, ellos mejor que vayan y que habiten una ciudad cerca a Silo, porque ahí está el tabernáculo. Mm, bueno, eso sería una buena idea, pero Dios conoce los tiempos. Dios sabía que más adelante el tabernáculo no se iba a quedar en Silo, se iba a quedar en Jerusalén, dentro de la tribu de Judá, cerca a los de la tribu de Simeón, cerca a la tribu de Benjamín
Y es por eso que vemos aquí, le corresponde a los descendientes de Aarón habitar ciudades ah, muy cercanas a donde se iba a encontrar de una manera permanente el templo, donde ellos iban a servir, lógicamente, en el templo, ¿no? Porque son ellos, los descendientes de Aarón, los que van a servir en el templo. Bien, entonces, eh, vamos más adelante. Dice el verso 6 ahora. El verso 6 nos va a hablar de en qué lugares le tocó a los hijos de Gersón, ¿no? O a los gersonitas, dice. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de las tribus de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 tribus. Am, aclarar lo siguiente, ¿no? También aquí en esta parte, y para los que se acaban de conectar, les invito, estamos leyendo o estamos estudiando Josué capítulo 21, ¿no? Pueden ir en sus Biblias a Josué capítulo 21. Bien, yo quisiera aclarar algo. Hablé hace un momento de los coatitas, antes de pasar a los gersonitas. Les decía, ¿no? Que los coatitas son básicamente de donde venían los hijos de Aarón y que estaban habitando entonces estos lugares donde más adelante se iba a encontrar el templo o se iba a encontrar también el tabernáculo, ¿no? Es interesante, ¿sabes por qué? Porque en las funciones que ellos tenían, ellos eran los responsables del cuidado del santuario, es decir, del lugar santo, ¿no? Eso incluso incluía de que cuando transportaban de pronto en el desierto el tabernáculo, a ellos les correspondía llevar el arca, llevar la mesa de los panes de la proposición, llevar el candelero, los altares y todos los utensilios, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo es que la sabiduría de Dios, a lo que acá se le ha traducido con la palabra echaron suertes, en realidad está, este, coincide, vamos a decirlo así, ¿no? Con la función que ellos tenían, ¿no? Entonces ellos eran los encargados de hacer todo eso, ¿sí? Ahora, el verso 6, ahora sí pasamos. En el verso 6 dice, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de las tribus de Aser y de las tribus de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Entonces dice, los hijos de Gersón o los gersonitas van a tener ciudades en la tribu de Neftalí, Aser y Basán, ¿no? Dice, ellos van a tener o van a estar en 13 ciudades. Ahora, los gersonitas, ¿a qué se dedicaban? Cuando se transportaba el tabernáculo, ellos eran los encargados de cargar las cortinas, las cubiertas, ¿no? Del tabernáculo. Básicamente era todo lo que tenía que ver con las cubiertas y las cortinas del tabernáculo eran llevados por los gersonitas, ¿no? Entonces vemos de que a ellos entonces les corresponde o están ubicados en la región más adelante que sería Galilea y Basán, ¿no? Más adelante esta región se le conocía como la región de Galilea, ¿no? Que se encontraba al norte de la tribu de Judá, vamos a entenderlo así, ¿sí? O al norte de Jerusalén. Bien, entonces, siguiente familia, la tercera familia, dice, para los que se están conectando, estamos estudiando Josué capítulo 21, ¿sí? Para los que están conectando, estamos estudiando Josué capítulo 21, verso 7. Dice, los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, dice, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Entonces acá están los meraritas que van a obtener 12 ciudades y ahora tú te preguntarás, ¿y qué labor cumplían los meraritas? Ellos tenían la responsabilidad de custodiar el tabernáculo y transportar todo lo que era estructura, tablas, pilares, todo eso ellos lo transportaban durante su labor en el desierto, ¿no? Y vemos cómo es que ahora también les están dando ciudades en la tribu de Rubén, en la tribu de Gad y en la tribu de Zabulón les van a otorgar 12 ciudades, dice, ¿no? Entonces, es interesante. Bien, entonces vemos de que las tres tribus, más allá cuál fuese su responsabilidad, llegaron a tener ciudades donde habitar. Y ciertamente se está cumpliendo que Dios está siendo su proveedor, no los está dejando desamparado. Solamente podríamos decir ese privilegio de que quizás los hijos de los coatitas estaban mucho más cerca al tabernáculo por la labor que cumplían. Pero finalmente también vemos que estaban distribuidos por todo el reino o por todo el reino de Israel, ¿no? Para que cumplan su función, ¿no? Entonces, verso 8 dice, dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por su conducto de
Moisés. Entonces, finalmente vemos que tanto Josué, Eleazar y los líderes de Israel están dando cumplimiento a algo que Dios había establecido ya tiempo atrás, va a través del conducto de Moisés, ¿no? Entonces, una palabra que resuma todo esto es obediencia, obediencia, ¿no? Es decir, el pueblo hasta este momento lo estamos notando, está siendo obediente, ¿no? En nuestros tiempos quizás si tuviéramos que replicar esto, ¿no? De pronto Dios nos trae a un lugar y todos ya recibieron y de pronto se presenta por ahí una tribu diciendo, hey, para nosotros, ¿qué le haría cómo reaccionaríamos nosotros, no? Sí, ven, habita aquí en esta ciudad, o simplemente diríamos, bueno, ya pasó el reparto, pues no, ya entregaron los títulos, ya ve tu problema, ¿no? No, pero aquí vemos cómo es que ellos están siendo obedientes a Dios, de pronto están, este, no están solamente pensando en ellos. Eso por un lado, y por otro lado vemos la sabiduría y la soberanía de Dios, ¿no? De dar cumplimiento a lo que Él había establecido años atrás, ¿a través de quién? De Moisés. Bien, de 9 al 12, en realidad vamos a hacer una lectura, pero de 9 al 12 es una descripción básicamente de estas ciudades. Hemos visto que del 4 al 8, que básicamente nos ha dicho cuántas ciudades les ha tocado en qué tribus, ¿no es cierto? En la tribu de Judá, en la tribu de Simeón y en la tribu de Efraín, tantas ciudades, ha dicho, en general. Pero de 9 al 12 va a mencionar ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad. Ahora tú dirás, y es más, tú vas a ver, quizás hasta me voy a trabar en leer algunos nombres, porque no tenemos familiaridad con estos nombres, que definitivamente son nombres hebreos que, de lugares, entonces es un poco complicado aprenderte de memoria. Pero recuerda algo, para ellos era de suma importancia saber el nombre de estas ciudades. ¿Me voy a entender? Porque para ellos es el cumplimiento en la promesa de Dios. Para ellos les va a ayudar a ubicarse dónde van a habitar, dónde van a vivir sus hijos y sus hijos, sus hijos y sus hijos. Porque esto ellos lo van a ir heredando. Recuerda que esto es para las familias. Entonces, entonces, si los padres no lo conocen, ¿cómo pretendemos de que los hijos y los hijos lo conozcan? Entonces, yo me imagino, ¿no? Cada vez que de pronto querían recordar o querían aclarar un asunto en cuanto a dónde deberían habitar, volvían a la palabra de Dios y ahí estaba registrado nombre por nombre cada una de las ciudades donde que le correspondía a cada una de las tribus, o digo, a cada una de las familias de la tribu de Leví, ¿correcto? Entonces vamos a darle lectura, pero la reflexión es la siguiente. La reflexión es, así como para ellos es de suma importancia conocer el nombre de estos lugares, para ti es de suma importancia conocer cada vez más la palabra de Dios, conocer cada vez más cuáles son las bendiciones que tiene Dios para tu vida. No pretendamos de pronto madurar en las cosas del Señor de manera automática o por inercia, ¿no? O sea, tiene que haber una iniciativa de parte del hombre, ¿no? O sea, Dios ha ofrecido su gracia, nos ha expuesto su palabra, pero también Dios está esperando una respuesta genuina, una respuesta voluntaria, una respuesta personal de cada uno de nosotros. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar lectura del verso 9 al 42 para dar cumplimiento a lo que venimos estudiando en nuestro estudio de verso a verso. Bien, dice el verso 9: de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, y va a comenzar a nombrar, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat. Eso había dicho, ¿no? Que los de la familia de los coatitas habían recibido justamente en la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Ahora va a dar lectura o van a mencionar cuáles son estas ciudades. De los hijos de Leví, dice, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre Anac, la cual es Hebrón. ¿Se acuerdan quién conquistó este pueblo? Que era de la tribu de Judá justamente. Caleb. Caleb, pues, ¿no? Entonces, y aquí vemos cómo esa coincidencia, ¿no? Y esta parte que conquistó Caleb en algún momento, ahora en ese lugar se le va a dar un espacio a los coatitas, ¿no? O a los hijos de Aarón. Dice, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefné, por posesión. Ahí está justamente Caleb, ¿no? Entonces vemos que todo lo que conquistó Caleb no necesariamente quedó con él,
sino Caleb lo puso a disposición de la tribu. Y la tribu lo puso a disposición, por suerte, a las familias de los coatitas que venían de la familia de Leví, ¿no? Eso se llama compartir, ¿bien? No es que no, yo me lo gané y ya, no lo desconoció así Caleb, ¿no? Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus hijos como ciudad de refugio para los homicidas, además de Libná con sus ejidos. Es interesante, a uno de ellos le tocó justamente en, en un lugar donde se encontraba una ciudad de refugio, ¿no? Dice, Jatir con sus ejidos, Moá con sus ejidos, Olom con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, dice Juta con sus ejidos y Bet Semes con sus ejidos, 9 ciudades, dices, de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Seguimos. 19 dice. Todas las ciudades de los sacerdotes, los hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Ahora va a pasar a los hijos de los coatitas, pero que no eran hijos de Aarón. Bien, dice. Mas la familia de los hijos de los coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades en las tribus de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos. Kipsaim con sus ejidos, Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De las tribus de Dan, Eteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, A- Aiolón con sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Bien, hasta ahí voy a hacer un paréntesis. Es interesante cómo es que la Biblia nos narra ciudades reales. Esto habla también de la confidencialidad de la palabra de Dios, es decir, lo confiable que debe ser la palabra de Dios, ¿no? Cómo es lo real que es. No es un cuento, como algunos dicen, un libro más que se escribió por ahí, sino que está mencionando incluso estos detalles. Esto era fácil de corroborar aquellos años y cientos de años después. Hoy en día quizás, ¿no? Como ya el pueblo de Israel de pronto ha sido disperso, han retomado, ya están poseyendo solamente una parte de la tierra prometida, entonces uno podría como que perderle rastro, pero para ellos, por muchos cientos de años, esta escritura ha sido muy confiable y es real, ¿no? Porque estaban hablando de cosas concretas. Es como que de pronto ahorita escribimos una obra literaria, imaginemos, ¿no? El reparto de la tierra de Pachacútec, que tú mencionas, ¿no? Y Solimar, o no sé, ¿no? Y mencionas una serie de asentamientos humanos, calles y todo. O sea, es real para nosotros. O sea, no es algo como que algo ficticio, no es era así una vez en un lugar muy lejano, no es así, sino es algo real. Entonces, esto es una evidencia de que la palabra de Dios fue algo real, no es un cuento más, sino es confiable. Verso 27 en adelante. A los hijos de Gersón, la otra familia, ¿no? De la familia de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés en Golán, en Basán, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Ahí vemos otro grupo más que también habitaban en estas ciudades de refugio, ¿no? Decíamos también cuando estudiamos el capítulo anterior que las ciudades de refugios eran administradas o eran resguardadas por los levitas, ¿no? Y aquí estamos viendo entonces que los hijos de Gersón, que es una familia, una de las 3 familias de la tribu de Leví, están habitando en esos lugares, ¿no? Dice. Y además Beetterá con sus ejidos por 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, de Berat con sus ejidos, Jamut con sus ejidos, y en Ganmín con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helcat con sus ejidos, Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de las tribus de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Aquí vemos otra ciudad de refugio. Y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades.
Todas las ciudades de los gersonitas y de sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Verso 34, vamos a ver la última familia de la tribu de Leví, que serían los meraritas, ¿no? Dice, y la familia de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con, dice, Carta con sus ejidos, Dimná con sus ejidos, Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de las tribus de Rubén, Becer con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, y dice, y Cademot con sus ejidos, Mefat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galat con sus ejidos, como ciudad en refugio para los homicidas, además Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari con sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. Bien, ahora a una especie de resumen, en el verso 41 y 42 dice lo siguiente. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fueron todas las ciudades. Y es interesante estos dos últimos versículos porque es como un resumen de todo, pero dice 48 ciudades con sus ejidos, y la última parte del verso 42 dice, así fueron todas estas ciudades. Es interesante, ¿sabe por qué dice? Porque las ciudades estaban apartadas unas de otras. Esto nos habla lo siguiente. Si tuviéramos que ubicar todo esto en un mapa, si tuviéramos el tiempo de poder hacerlo, te vas a dar cuenta mm, de algo interesante, que básicamente toda la tribu de Leví estaba dispersa en todo el reino. No estaba aglomerado o reducido a una sola tribu, sino estaba disperso por todo el reino. Y esto tiene un porqué, ¿no? O sea, esto tiene un porqué. Para Dios era de suma importancia que sus siervos, quienes le servían de una manera especial con la administración del tabernáculo, que sus siervos, que también tenían la labor de enseñar la ley o enseñar la palabra de Dios, estén dispersos por todo o distribuidos por todo el reino y no concentrados en un solo lugar. Y esto en el Señor no es algo nuevo. Si tú te das cuenta un poco, también el mismo mandato fue para su iglesia hoy en día. No le dijo, quédate a Jerusalén e invita a que vengan todas las personas del mundo y les enseñarás la palabra de Dios. Sino la orden, ¿cuál es? Por tanto, id y haced discípulos. Y cuando los primeros cristianos o la iglesia de alguna manera vamos a entenderlo así, no cumplió a cabalidad esta orden, igual Dios hizo que se cumpla. Dice que se hacían milagros y prodigios cuando de pronto los discípulos estaban en Jerusalén, Pedro, Juan predicando y traían de todas partes a los enfermos, a los cojos y todo lo demás, pero tuvo que llegar el capítulo 7 y tenía que darse de alguna manera esa persecución de la iglesia para que el capítulo 8 del libro de Hechos nos diga que la iglesia fue dispersada. Alguien dice, ¿no? Tuvo que ser a las buenas o a las malas, pero la iglesia fue dispersada, ¿no? Entonces, y eso nos trae una reflexión hoy en día a nosotros. Como iglesia somos llamados a salir, no tanto a quedarnos. Muchas veces el hombre tiende a concentrarse en un solo lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú te concentras en un lugar, eso es sinónimo de comodidad, ¿sí? Conformismo quizás. Y ocurre también con la iglesia hoy en día. Muchas iglesias, y quiero ser genérico en esto, no quiero especificar, muchas iglesias a veces se concentran y se conforman con que ya tenemos un hermoso local, tenemos todo establecido, ya todo el staff está establecido, y de pronto nos conformamos como diciendo, vengan y escuchen la palabra de Dios.
vengan, y no está mal invitar a las personas a la iglesia, no está mal invitar, pero muchas veces la iglesia no sale, sino que se encapsula en cuatro paredes. Es algo que constantemente debemos de recordar, es algo que como cristianos, ¿no? Haciéndolo de una manera quizás más personal, quizás esto, y decir, a veces estamos esperando que las personas nos pregunten de Cristo y no somos capaces de nosotros introducir o hablar de Cristo. Estamos esperando que alguien venga y pida consejo y no somos nosotros los que estamos dispuestos a dar el consejo. Entonces, la iglesia yo creo que así como Dios distribuyó a sus siervos, vamos a llamarlo así, a los levitas, por todo el pueblo, Dios quiere. Estamos en este mundo y su anhelo es que estemos dispersos en este mundo. Porque ¿qué hace la luz concentrada en un solo lugar? Si hay lugares donde todavía están en oscuridad y en tinieblas, porque aún no han escuchado el evangelio. Somos llamados entonces ¿a qué? A salir, ¿no? Entonces, a salir. Entonces, recordemos algo, ¿no? Aquí hay un paralelismo. Los sacerdotes levitas de alguna manera eran vistos como representantes de Dios ante el pueblo Israel. ¿De quién se dice hoy en día que que son embajadores de Cristo? ¿Los ángeles? ¿O será la nueva criatura? Según de Corintios 5:17 dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú te vas al verso 20, vas a decir que, vas a ver que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación y que somos embajadores de Cristo para enseñar justamente su palabra. Entonces hay un paralelismo, ¿no? Así como los levitas en el Antiguo Testamento eran esta especie de siervos o representantes de Dios, hoy en día es su iglesia. Dios va a hablar a este mundo a través de su iglesia, es decir, a través de ti, a través de mí, ¿no? Lo otro que podemos ver aquí también es interesante y yo quisiera que lo tomes, si te consideras siervo de Dios, tómalo así. Los levitas fueron los últimos en recibir ¿qué? Tierras. Fueron los últimos en recibir tierras. Y eso también habla del corazón de servicio, ¿no? Entonces, muchas veces fueron los últimos en recibir la bendición, vamos a verlo así. Y no es que Dios se los negó, sino que Dios les ha dado, vamos a decirlo así, la mejor parte, porque Dios es su herencia, Dios es su provisión. Entonces, un siervo también siempre está pensando primero en bendecir al prójimo y en último lugar es él. Estudiamos, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, en Armonía de los Evangelios, que Jesús decía, no, en el mundo es al revés, no. Los líderes de este mundo primero quieren servirse y después servir al pueblo. Mientras que el modelo de Dios es primero que se sirve el pueblo, luego te sirves tú, ¿no? Eso tómalo como reflexión y lo puedas aplicar luego a tu vida, ¿no? Los tres últimos versículos, mis hermanos, habla sobre la fidelidad de Dios. Mira, verso 43. De esta manera, ya es un resumen, no tanto de este reparto, es un resumen de todo el reparto. Recuerda que este capítulo es el último capítulo de esta sección que hemos llamado la distribución de la tierra prometida. El capítulo siguiente ya va a hablar sobre la exhortación que hace Josué, capítulo 22 y 23. Pero esto es la última parte de la distribución. Entonces, este resumen de 3, del 43, 44 y 45 nos está resumiendo todo el reparto. ¿Me dejo entender? Toda la repartición de tierras. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver la fidelidad de Dios. Mira, de esta manera dice, dio Jehová a Israel, ¿qué dice? Toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, vemos de que cómo es que el que entregó la tierra, ¿quién fue? Según el texto, fue Jehová. ¿Y quién poseyó y quién fue el receptor de esa tierra? El pueblo de Israel. Entonces aquí vemos un cumplimiento, ¿no? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. No dice, de esta manera Israel conquistó la tierra. Podría decirlo, quizás. No dice, de esta manera los hijos de Israel, el pueblo de Israel bajo el mandato de Josué lograron conquistar y vencieron. No, el resumen es, de esta manera dio Jehová a Israel. Y esa fue la promesa, ¿no? Te la entregaré en tus manos constantemente, ¿no? Se los pondré en sus manos. Yo iré delante de ustedes. Esa era la promesa. No una promesa solo a ellos, una promesa hecha a Abraham desde mucho antes, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios termina cumpliendo
lo que Él dice. Vemos a Dios proveyendo lo que Él ha prometido. Entonces, esto habla de la fidelidad de Dios. Esto habla de lo confiable que es la palabra de Dios o la promesa que Dios hizo. ¿Qué cosas Dios te ha prometido? La pregunta es, ¿lo va a cumplir? Este texto nos muestra que Dios cumple lo que promete. Amén. Verso 44. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Otro. ¿Quién es el que les ha dado la victoria nuevamente? Dios. ¿Alguien los ha vencido? Tú dices, no, pastor, sí, hay alguien que los venció. Ah, a causa del pecado de Anac, es decir, ¿no? De Acán, ¿no? A causa del pecado de Acán. Ahí hubo un lapsus, ¿no? Pero después todas las batallas ellos lo han ganado, porque Dios ese era el que estaba peleando por ellos. Pero lo que más me interesa de este punto, de este verso 44 es, y Jehová les dio reposo alrededor. Dios les otorgó reposo. No solamente le está cumpliendo su palabra, sino que Dios les está dando reposo. Porque ¿de qué valdría la tierra prometida si van a estar en constante temor de sus enemigos? Dios con esto les ha mostrado de que la mano de Él, la victoria está garantizada y que en Él pueden encontrar reposo. Verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios cumple su palabra completamente. ¿Te das cuenta? Entonces, estos tres últimos versos nos hablan Dios proveyendo, Dios dando reposo, Dios cumpliendo su promesa a cabalidad. Todo lo que Él ha prometido. Pregunto, ¿realmente tu fe está en que Dios te da reposo a tu vida en el día a día? ¿Realmente confías plenamente en la palabra de Dios en su totalidad y dices, si el Señor lo dijo, así va a ser? Recuerda, no solo basta con creer en la existencia de Dios, sino está en creerle a Dios todos los días. ¿Realmente estás consciente que todo lo que tienes durante el día es porque Dios te lo ha dado? ¿Realmente estás consciente que cuando has pasado por momentos difíciles y has sobresalido es porque Dios es el que te ha llevado de la mano? ¿O de pronto, una vez que has pasado la prueba, piensas que es gracias a tus propias habilidades? Entonces, este pasaje nos está retando a eso, ¿no? A entender, así como Dios obró con su pueblo, también Dios obra hoy en día con su iglesia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creerle a Dios, confiar en Dios, confiar en su palabra, dejarnos guiar, dejarnos llevar, erradicar el pecado de nuestra vida para tener una vida plena y abundante en Cristo, para tener una vida de conquista, porque podemos ser cristianos, pero estar viviendo vidas mediocres. Hay muchos cristianos. Por eso hablamos de que Pablo habla de cristiano carnal, cristiano espiritual, maduro, débil. No estamos hablando de salvación. La salvación es otorgado por gracia, pero no podemos pretender creer lo siguiente. Si el hermano Juan, por ponerle un nombre, está buscando de Dios constantemente, está amando a Dios, está considerando a Dios, está considerando el consejo de Dios, está leyendo la palabra, está orando constantemente, se está congregando. Y el hermano Pepito se ha conformado diciendo, ya soy salvo. Y bueno, pues vive como venga, coqueteando con el pecado, coqueteando con el mundo, confiando en sus propias fuerzas. No podemos pretender que ambos van a tener el mismo resultado. No estoy hablando de salvación, la salvación es por gracia. Pero si somos responsables, Dios es un Dios de recompensas también. Y es un Dios que también nos permite asumir consecuencias de nuestras negligencias, de nuestras malas decisiones. Él es un Dios justo. Imagínate dos jóvenes, ¿no? Ambos cristianos.
Uno de ellos estudia para su examen y el otro dice, no, 3 minutos antes oro y ya. Me dejo entender, ¿no? O sea, no puede pretender decir, Señor, oro para sacarme el 20 y el otro estuvo estudiando y también orando. Va a haber resultados. Lo mismo en nuestras labores, en nuestra vida. O sea, tenemos que entender que Dios es un Dios que nos da la salvación por gracia, pero también es un Dios que sabe recompensar muchas veces a sus siervos, a sus hijos. Seamos diligentes, por eso dice Pablo. Procura, dice Pablo, ¿no? Presentarte ante Dios, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ese procura es de que nos corresponde dejarnos guiar por el Señor. Amén. Entonces vamos a orar para terminar esta parte y luego vamos a tener un tiempo de preguntas o intercambio de ideas. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras nuevamente, Señor, cómo es que tú cumples cada una de tus promesas, Señor. Y que la gloria, la honra sean para ti, Señor. Bendice a mis hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.